Hola, gracias por esta entrevista. Este, ¿Cómo fueron tus primeros comienzos en el fútbol ahí en Colón? Después pasaste al fútbol de Suiza. ¿Cómo fueron ese paso al fútbol extranjero? ¿Te costó la adaptación? ¿Cómo hiciste con el idioma, con la temperatura y demás? Lo primero que noté cuando llegué a Suiza era que el idioma era distinto y que iba a ser muy difícil. Yo era joven, sabía muy poco inglés y ahí sí se hablaba. En Suiza se hablan varios idiomas según las regiones, hay 3 o 4 idiomas oficiales, pero donde yo estaba se hablaba alemán y es un idioma difícil de entrada, chocante, duro, al cual después más o menos me adapté. Aprendí italiano, que es otro idioma que se usa mucho porque es el oficial de la región del sur suizo, y la fui llevando mejor, pero a mi corta edad, sin haber tenido una experiencia ni siquiera en Buenos Aires, fue dura la adaptación desde ese punto de vista. Y futbolísticamente me encontré con un fútbol muy técnico, con jugadores que tienen mucha técnica individual, pero con la diferencia de que en vez de utilizarlo para la gambeta, como se lo usa acá, o para la viveza, allá se lo usa para tener un control siempre orientado y dar un buen pase. Por eso me costó adaptarme futbolísticamente, porque hay muy buen nivel técnico, y me costó adaptarme obviamente en todo lo cultural y demás, porque en invierno los días son realmente muy cortos, hace mucho frío. En la zona que estuve yo hay pocos meses de calor. Los días de calor o el verano, los días son larguísimos. Todos cambios que uno a esa edad, o yo a esa edad, no alcancé a digerir de manera muy rápida. ¿Sí? Después, al año que estaba ya con mi mujer, que era mi novia y hoy es mi mujer, los que estamos hace más de 20 años, nos fuimos acomodando y adaptando, y terminamos volviéndome por mis lesiones más que por una decisión familiar de volver, porque estábamos cómodos, teníamos un entorno de argentinos que nos hacía sentir muy bien. Yo futbolísticamente, hasta que empecé con las lesiones de pubalgia, había rendido bien, bueno, pero eso cambió el paradigma de nuestra estadía allá. Después preguntarte si por ese paso, ese primer paso que tuviste en el fútbol del extranjero, te costó la vuelta al fútbol argentino. Vos sabés que esa pregunta es muy buena. Yo creo que incluso a los futbolistas que vienen de un buen presente en Europa le cuesta la organización a la Argentina. En términos generales, ¿no? Siempre hay excepciones. Verón llegó y nadie se enteró que había estado jugando en Europa. Parecía que nunca se hubiese ido de aquí, por citar un caso de los que no, a los que no le ha costado. Pero en general cuesta porque la rebeldía del futbolista argentino, la autoconfianza para jugar de igual a igual en cualquier cancha ante cualquiera, la garra, lo permisivo que en algunos casos son los arbitrajes y demás, la intensidad con la que se lo vive acá dentro y fuera de la cancha, lo hace un fútbol muy particular al argentino, y que para el que vuelve del exterior no resulta tan sencillo de adaptarse al juego y a lo que lo rodea. Más yo viniendo de Suiza, donde todo lo extra es mucho más relajado, y más con las lesiones que yo traía a cuestas, no resultó sencillo, al menos a mí. Pregúntate cuál fue el mejor gol, cuál fue la mejor asistencia que hiciste, cuál fue el mejor partido que hiciste y cuál fue el partido más complicado que te tocó jugar y cuál fue la cancha más linda que tuviste la posibilidad de estar. El gol más lindo creo que diría uno jugando en Colón contra Racing, que desde muy lejos del arco en una contra gambeteé un poco, me la llevé un poco de rebote, terminé metiendo un caño, algo que no era tan común, y definiendo ante Campanuolo en el 2002. Después hay uno en Atlético Rafaela contra Ferro, también bastante parecido, pero sobre un lateral. Eh, Creo que esos son los dos goles que yo de autogestión más lindos que recuerdo. La asistencia, más allá de que haya estado lejos de la estética, por la importancia que tuvo, me quedo con el pase que le di a Pirulo Rivarola cuando eh, con Colón le ganamos a Racing en el 2008. Mi hijo había nacido 24 horas antes del partido, 48 horas antes, perdón, y era todo muy fuerte desde lo emocional. Teníamos que ganar para evitar la promoción, y terminando el partido se dio una contra y bueno, le di el pase, no es si una asistencia, le di el pase a Pirulo para que haga un gol
que le posibilitó a Colón seguir en primera y volver a encauzar ese rumbo importante que ha tenido en primera en los últimos 20 años. El partido más difícil es ese, en el que más tenso estuve y en el que más tenso noté lo que nos rodeaba. Realmente nos jugábamos muchísimo esa noche y no era fácil jugar. Me quedo con ese partido. Y el partido en el que más disfruté creo que es un 6-0 con Atlético Rafaela contra Gimnasia de Jujuy, que hice 4 goles, porque fue una de las pocas noches de mi carrera donde todo lo que ideé en mi cabeza a la hora de leer una jugada, de interpretarla, una definición, lo pude llevar a la práctica y bueno, hice 4 goles, algo que nunca más volví a hacer. Respecto del VAR, yo creo que es una medida acertada. Había dos caminos para mí: o la televisión dejaba de pasar repeticiones porque se condenaban decisiones arbitrales por milímetros que se veían solo por televisión, cuando el árbitro solo tiene la foto de lo que ve en el instante que ve y nada más. Entonces creo que, como lo otro no iba a ocurrir, la llegada de la tecnología, como llegó a tantos deportes, es valiosísima y aporta muchas más certezas que dudas. Después hay un margen donde sigue estando el criterio del ser humano, del árbitro en este caso, que es el que decide, pero para cuestiones vinculadas a penales, a si la pelota entró o no entró, y fundamentalmente a cuestiones del offside, creo que es bienvenida. Después, como todo, los argentinos estamos acostumbrados a quejarnos, en consecuencia no hay nada que sea perfecto. Creo que está lejos de serlo, pero creo que hay que entender que en la vida hay muy pocas cosas perfectas y que son herramientas que nos ayudan a evolucionar en búsqueda de la justicia. Después, si el offside debe considerarse por 1 centímetro offside o por 20 centímetros, ya es una decisión reglamentaria que habrá que modificar en los estatutos o no. Pero estoy a favor de la llegada de la tecnología y de seguir abriendo la cabeza a la evolución.